Buenas tardes, les extiendo de nuevo la bienvenida a este tercer espacio del Foro Anual de Filosofía Stoa en su 16ª versión. A continuación vamos a tener a Ricardo Ospina con su ponencia Murmullo y Silencio, la carta imaginaria de Lord Chandos a Francis Bacon. Como un breve resumen de su trayectoria, les puedo contar que Ricardo Ospina es candidato a doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y pasante de investigación del grupo Epimelia de la misma universidad. Es fundador del Foro Anual de Filosofía Stoa y director del grupo Kinox. También se desempeña como crítico y ensayista de cine y teatro, caricaturista aficionado. Es profesor del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral en el área de literatura, cine y filosofía. Antes de dejarte, Ricardo, en este espacio, les recuerdo a todos que después de su ponencia vamos a tener un espacio de preguntas para que pues vayan pensando en eso acerca de la ponencia de Ricardo y de la ponencia pasada de Simón. Entonces, sin más preámbulo, Ricardo, bienvenido y muchas gracias. Gracias. Todo el foro de filosofía de este año tiene como subtítulo Mito y Ficción. Y he creído conveniente para ustedes hoy lanzar como una especie de misiva o de carta, suponiendo que ustedes como espectadores de la palabra reciban esa misiva y reciban esa carta en un lugar que no sea el del simple oír, sino un lugar que la poesía antigua, un lugar acústico que la poesía antigua definió como teatro, porque suponía, gracias, suponía que el oído tenía la estructura de un teatro, es decir, el caracol, el oído es un caracol y está en el diseño que tenían los arquitectos griegos del teatro, estaba muy presente la condición del oído. Eran diseñados de tal manera que un espectador que estuviera en esta esquina o en esta otra esquina en un viejo teatro podría escuchar hasta los susurros, pero no se sentaban a escuchar la vida cotidiana simplemente, sino lo otro de la vida cotidiana, es decir, lo que los podría llegar a sorprender porque les era extraño y solo con esa extrañeza podrían encontrar la acústica para reconocer la vida cotidiana. El sentido que tiene una carta es ese, o sea, lanzar una carta es lanzar una acústica para escuchar lo otro, que parte de la vida cotidiana, pero que muestra algo más que la vida cotidiana, pero no es un más allá, sino lo que hay más acá en la vida cotidiana y que regularmente no vemos, que permanece invisible. Un terreno en el que tanto la poesía como la filosofía han estado mandándose señas, porque digamos son terrenos que tampoco podemos fundir, son terrenos distintos, pero que cuando buscan algo común pues van a encontrar resultados inesperados. Incluso si la filosofía bebe de las fuentes de la poesía, los resultados son inesperados y no lo hace en términos únicamente de exégesis o de interpretación.
autor como Sloterdijk, que habla de esferas vitales, dice que todo habitar el mundo es habitar en unas esferas vitales que definen nuestra manera de ser. Considera que una carta que se escribe siempre va para un receptor desconocido. Incluso las cartas de amor siguen siendo enviadas y seguirán siendo enviadas no únicamente para la amada o el amigo, sino para el extraño que hay o la extraña que hay en el amado o en el amigo. Si hay un lugar en donde, aparte pues de la literatura y de las novelas, las ciudades han cobrado lugar, es en las cartas. Tal vez muchos de ustedes no tienen una noción del significado que tiene una carta, porque estamos en la era del WhatsApp y en la era del correo electrónico. Ya el correo electrónico incluso es hasta viejito para muchas personas. Cuando en algún momento fue como el punto intermedio entre la carta y las formas mucho más rápidas de comunicación. Yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo pasado siempre ha sido peor, como este. Y lo mejor del tiempo pasado, como lo mejor de este tiempo, son los mundos posibles. Un filósofo como Leibniz, que escribió muchas cartas, siempre consideraba que lo mejor que podría considerarse sobre el mundo eran los mundos posibles. Todos los mundos posibles que uno podría construir o imaginar eran muchos mejores que el mundo real, que a veces no consolaba. Y toda carta es un mundo posible. Y el destinatario de esa carta también es un sujeto posible. Un sujeto posible que va a escuchar algo que nunca había escuchado, que nunca se le habían dicho así las cosas, incluso las cartas de amor. Si ustedes leen el género epistolar, las grandes cartas de amor, tanto las más antiguas como las de Abelardo y Eloísa, como las cartas de Joyce, las cartas de Hemingway, etcétera. Cuando uno lee esas cartas, uno encuentra que el otro al que se está refiriendo siempre es más otro que otro, y es un extranjero y un desconocido. Lanzar la carta de Lord Chandos, que es un personaje que lo quiero convertir en un personaje conceptual, siguiendo la línea que ayer en la conferencia sobre Kierkegaard definió el personaje conceptual. Es decir, no es un personaje solamente estético, el Quijote es un personaje estético, por ejemplo, Gargantúa es un personaje estético, Madame Bovary es un personaje estético, pero yo lo puedo transformar en un personaje conceptual cuando, no haciendo exégesis sobre el personaje. Exégesis en filosofía significa interpretación, análisis, hacer algunas deducciones o inducciones alrededor de los textos y hacer comentarios. Pero cuando uno intenta no hacer simplemente un comentario de un texto y pretende explotarlo de otra forma, siendo fieles en este caso a la naturaleza de una carta que se dirige a un destinatario desconocido, y a lo extraño que hay en ese destinatario desconocido, no a lo familiar. Es mejor cuando le escriban a sus amigos y a sus amigas y a sus amigues que busquen más el extraño y el extranjero que el familiar, porque lo familiar es lo de todos conocido. Incluso en las relaciones amorosas y en las relaciones de amistad, obramos a veces como colonizadores del otro, cuando pretendemos siempre llevarlo a lo familiar.
eso ocurre siempre con las conversaciones fácticas, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de tu casa? ¿Qué hay de tu familia? Etcétera, etcétera. ¿Cómo va tu trabajo? Y cuando eso termina, ¿cómo está el clima? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Cuando eso termina ya no sabemos pasar la frontera. Y siempre creemos que conocemos a los demás, que conocemos al ser amado, que conocemos al amigo, cuando intentamos llevarlo al terreno de lo familiar y de lo conocido. Y nunca exploramos lo desconocido. Incluso en una relación amorosa es mucho más importante lo desconocido que lo conocido. Y es la esencia y la naturaleza de la carta Lord Chandos, que es un personaje conceptual con el que voy a intentar pensar con ustedes y que ojalá llegue al oído de ustedes, como pretendo hacerlo, en lo extraño, en lo raro, en lo insólito y en lo desconocido. Para que lo desconocido se muestre como tal, lo extraño se muestre como tal, lo raro se muestre como tal, y entonces podamos habitar en esa extrañeza como lo que somos, en esencia, seres extraños y desconocidos, más que conocidos. Incluso nosotros sabemos muy poco de nosotros, y tal vez lo que más nos sorprende es la parte distinta de nosotros, la parte que es otra de nosotros. Y es una experiencia que valdría la pena revisar, tratar de encontrar un equivalente en el viajero que va a una ciudad. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que no vaya ahora con todos los elementos de lo conocido, es decir, quieren ir a Londres y entonces se arman de un aparataje turístico, ya conocen las calles, ya han viajado virtualmente por ellas y el guía turístico pretende meterlos dentro de lo desconocido, pero no dentro de lo conocido, perdón, pero no dentro de lo desconocido. Una labor que alguna vez hizo Walter Benjamin cuando descubre la ciudad es tratar de descubrir lo desconocido de una ciudad, lo desconocido de Berlín, por ejemplo. Y cada esquina, cada calle, cada vidrio, cada pasaje, cada rajadura en el pavimento, cada personaje adquiere un relieve extraño. Ya los que vivimos en el Carmen de Viboral podemos colonizar al Carmen de Viboral cuando lo volvemos familiar. Los que llegaron por primera vez al Carmen de Viboral, estoy seguro que están viendo otra cosa muy distinta a aquellos que están acostumbrados a ver lo mismo. Y este hombre que escribe esta carta a Lord Chandos es el poeta Hugo von Hofmannsthal. Pero no me voy a remitir a su biografía, no quiero remitirme a su biografía. Lo único que les quiero decir es que él está en la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX, en Viena. Una ciudad que está padeciendo el cambio generacional hacia la sociedad industrial, donde las casas comienzan a ser iguales, donde la arquitectura comienza a invadir la arquitectura extraña, diversa, más barroca que había antes, pero no porque todo tiempo pasado fuera mejor, estamos hablando desde lo desconocido que había, colonizado por lo familiar, por lo repetido, ¿sí? Si ustedes viajan, ustedes se van dando cuenta que cada vez las ciudades se parecen más y que uno puede ir a Lima o a cualquier ciudad o a Quito y hay muchas semejanzas entre las ciudades. Pocas veces vemos las diferencias. Y él está padeciendo una ciudad que se está atiborrando de casuchas, de casas, incluso él se queja del imperio de la fealdad, de la ruina y del ruido. Las ciudades comienzan a volverse cada vez más ruidosas y él comienza a sentir que las palabras también comienzan a volverse ruidosas, que las palabras comienzan a perder peso o levedad. Pierden peso porque ya no somos capaces de decir nada con ellas y decimos casi siempre redundancias y repeticiones, una especie de retórica vacía
que no dice nada y no explora nada, y que lo ve mucho en el mundo de la política, llena de demagogia y de basura lingüística. Entonces decide transferir esa angustia, porque entra en un estado de angustia, como cualquiera de los personajes de Albert Camus. Digamos, el extranjero es un personaje que entra en angustia y se va disolviendo, y va disolviendo lo familiar. También se habló de eso ese día, va disolviendo lo familiar, y todos podríamos juzgar al extranjero de Camus como un tipo insensible, que ya ni siquiera es capaz de tener emociones frente a la muerte de su madre, pero lo vemos desde una perspectiva moral, no porque yo les esté diciendo a ustedes que no lloren en los funerales de sus familiares, sino porque este es un personaje, simplemente es un personaje al que le es dado comenzar a entrar en lo extraño, en lo otro, y a volverse muy cerca al desierto y a lo mineral. Y Hofmannsthal comienza a sentir que ya no es capaz de vivir en la ciudad, porque la ciudad se le convierte en ruido, en repetición, en hábito. Y él, que venía escribiendo y escribiendo y explorando la poesía, pues también dice que lo que venía escribiendo tal vez comienza a no tener mayor valor para él, porque incluso puede introducirse en el mismo fenómeno del ruido que él está poniendo en cuestión. Ustedes notarán que las ciudades que hoy habitamos son cada vez más ruidosas. En este momento hay rumores, que ahorita no me quejaba tanto, sino que me sorprendía de los niños corriendo, pero es que la risa de los niños no es ruido, aunque griten, ¿cierto? Hay otras cosas que hacen ruido. Vivimos llenos de aparatos y de medios, y de autos, y las ciudades cada vez están más pobladas, pero son equivalentes esos ruidos que van invadiendo la ciudad al ruido lingüístico. Y Viena es una capital del lenguaje, podríamos decir, ahí surgieron filósofos del lenguaje, filósofos como Wittgenstein surge ahí, y bueno, Freud, bueno, etcétera. Hay muchas cosas que pasan por ahí, y que muestran que hay una preocupación también por el ruido de fondo que tiene el lenguaje. Entonces, él transfiere eso, y es muy importante tener en cuenta esa transferencia. Transfiere eso a un personaje que se llama Lord Chandos y que no existe. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nunca confundan a Raskolnikov con Dostoyevsky. Escuchen a Raskolnikov. Dostoyevsky es el operador de un personaje que es Raskolnikov, y Mersol es un personaje de un operador que es Albert Camus. Así como el agrimensor K es eso que se está transfiriendo más allá de Franz Kafka. El otro es el autor, y el autor tendrá todo lo que ustedes quieran. Incluso no le pidan virtudes a un autor, no pidan que un autor sea bueno. Hoy estamos en la cultura de la cancelación, es muy fácil juzgar al autor y su biografía. Es importante las biografías en cuanto ellas permitan un periplo espiritual, pero no son las que van a definir totalmente esa otra cosa que el autor produce, a ese extranjero que el autor produce. Entonces, es mejor escuchar a Zaratustra que al mismo Nietzsche. Lo que dice Zaratustra es distinto a lo que dice Nietzsche, y cuando Nietzsche escribe, que escribe siempre con máscaras, sus aforismos y sus poemas son la alteridad de Nietzsche, lo otro de Nietzsche, ni siquiera es la identidad. Entonces, la alteridad de Hofmannsthal ni siquiera es el alter ego, no, es alteridad pura, es Lord Chandos.
se basa en un personaje medieval, en una especie de caballero, y el tema de los caballeros medievales pues no tienen que, pues la palabra caballero y caballería no tiene que ser asociada con imágenes masculinas únicamente, pues porque digamos es el San Jorge puede luchar con el dragón y el Quijote puede luchar con molinos. Pero ¿por qué lucha con molinos? Porque hay algo más allá de esa lucha. Tal vez sean ideales, los llamamos ideales, la libertad, bueno, defender doncellas, remediar entuertos, ir hacia cosas justas y todo lo demás, son las virtudes de los caballeros. Y él como caballero, pues, al contrario de hacer una defensa, va a abdicar de cualquier defensa. Es un caballero que ya no lucha, que ya no quiere luchar por ningún ideal. En la escritura y en la literatura, regularmente los ideales en la escritura y la literatura tienen que ver con la forma, con la composición, con el prestigio, con la fama y con todos esos elementos que la atraviesan, la buena expresión, la buena dicción, etc. Él ya no quiere luchar con eso, y como caballero que ha abdicado de luchar contra la forma, también es un caballero que va a plantearse en esa no lucha, y en eso es muy kafkiano, en esa no lucha, en esa renuncia, en ese decir no, muy cercano a Bartleby, el escribiente también, de Herman Melville. En esa renuncia, en ese decir no, le va a escribir una carta también a un personaje imaginario, a Robert Bacon. Perdón, siempre tengo una mala asociación. Francis Bacon, disculpen, me disculpan por favor. Francis Bacon, en el mundo histórico de la filosofía, podríamos llamarlo una especie de filósofo, de un empirista. ¿Qué es un empirista? Es un filósofo que considera que puede inducir la realidad a través del fenómeno y de la cosa en la medida en que lo va descubriendo. Va descubriendo la cosa, induce de ella y saca las propiedades de la cosa para descubrir un determinado tipo de fenómeno. Pero como es un precursor de la ciencia, básicamente lo que pide para el que esté descubriendo un objeto de la naturaleza es que no haga intervenir el sujeto. Entonces hay una famosa frase de Bacon que dice: sobre nosotros mismos callemos y dejemos que hable la cosa. También muy cercana a la conferencia de ayer que ustedes escucharon sobre esa nueva filosofía sobre el objeto, que promulga la idea de que hay que dejar hablar el objeto y retirar al sujeto. Eso sería Francis Bacon. Entonces la carta que él está escribiendo a Francis Bacon es una carta a alguien que está diciendo: hay que dejar hablar a las cosas y retirar al sujeto. Pero este caballero que abdica no va a retirar el sujeto, que es parte de la discusión de ayer. No lo va a retirar completamente. Lo que pasa es que es un sujeto vaciado, es un sujeto que se va a vaciar, porque si ya no le interesa la forma, ya no le interesa el ruido, ya no le interesa la retórica, entonces va a tratar de descubrir las posibilidades del vacío, pero eso no lo hace conscientemente, lo hace porque ha sido atravesado por una conmoción, el personaje. Algunos biógrafos, pues a uno siempre le van a explicar una obra literaria con el autor. Sí, que Hofmannsthal comenzó a sentir que ya no tenía lenguaje, que ya no tenía palabras, que las palabras se le habían acabado, que ya no tenía forma de expresar y que había entrado como en una especie de enmudecimiento, que todos podemos llamar a eso una experiencia límite. Y
que va a acercarse de una manera peligrosa, de cierta manera, a una mística pura, peligrosa pues para los demás y para los que piensan que el lenguaje debe ser normal, pero no porque la experiencia mística pura sea mala por sí. Pues de pronto pone en juego al sujeto y lo desmorona. Incluso en la mística cristiana, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, pues pueden bordear una cosa que se llama, pero que ya tiene nombre y eso es lo más paradójico, lo inefable. Llamamos inefable a aquello que nos conmueve, nos trastorna, nos trastoca y que no sabríamos cómo expresar. Cuando salimos de una obra de teatro, de una película que nos ha movido el piso, decimos no tengo palabras, ¿cierto? A veces eso es una excusa, ¿cierto?, para no hablar, pero bueno, quedémonos en la potencia que tiene el estupor que produce una experiencia límite. Y él va a sentir esa experiencia límite, ¿quién? Lord Chandos. ¿Sí? Y en esa carta de Lord Chandos, entonces él va a contarle a ese que había practicado el ideal de que había que dejar hablar a las cosas y retirarse el sujeto, va a decirle, mire lo que me está pasando, yo me estoy quedando mudo, no tengo palabras, no tengo una manera de expresar nada, estoy llegando al enmudecimiento y estoy llegando al silencio. En la filosofía oriental tal vez no sería, digamos, una crisis, porque un budista zen podría hacer de la mudez y del silencio una experiencia interior. Es muy claro en el budismo, pero sucede que nosotros, no digo exactamente Occidente, sino esa cosa amalgamada que somos, que ya tiene signos de tantas partes, no podríamos pensar de la misma manera, porque como no hay que parcializar las cosas y decir es mejor Oriente que Occidente o es mejor Occidente que Oriente, a mí esas discusiones me parecen muy vacías, porque nunca se podría decir qué es mejor, qué cosa es mejor que otra en esos términos, sino que son completamente distintos, son completamente diferentes y no habría término de comparación, sino que son dos instancias muy distintas. Los budistas zen, por ejemplo, se han atrevido a expresar lo inexpresable, por eso existe el haiku, que es la posibilidad de captar con las palabras mínimos fenómenos, incidentes mínimos que regularmente no son expresables por palabras. Y hasta un filósofo zen llamado Suzuki pues se pone a escribir libros para tratar de plantearse qué es eso de renunciar a las palabras, toda una paradoja. Pero Lord Chandos entonces no es oriental y no lo está pretendiendo, ni tampoco está ostentando con el vacío, sino que ha experimentado el vacío totalmente y se ha acercado entonces al silencio. La única manera que tengo como de traducirles eso es leyéndoles algunos apartes de esta carta de Lord Chandos, en la que, bueno, antes de leerles esta parte, les quiero mostrar que a diferencia de aquel que dice hay que dejar hablar a las cosas mismas, pero retirando al sujeto, el sujeto en él está vivo y está experimentando y está conmocionado por lo que le está sucediendo. ¿Cómo tratar de describirle esos extraños tormentos espirituales?
las ramas cargadas de frutos que vuelven a subir en el mismo instante en que mis manos están a punto de tocarlas, las aguas murmurantes que retroceden ante mis sedientos labios. Lo sorprendente de Lord Chandos es que está diciendo, no puedo expresar, no tengo forma de decir, estoy en el límite de lo decible y sin embargo lo dice. Es la gran paradoja, hay cosas que no se pueden decir y Lord Chandos le dice a Bacon las cosas que no puede decir. Entonces estamos en el juego de la paradoja. Ahora que hablaban de Bataille, Bataille dice por ahí algo muy importante, el silencio es una palabra que no es una palabra. El silencio es una palabra que no es una palabra, porque la palabra, pues porque hablamos del silencio, pero el silencio lo mencionamos con una palabra que es la palabra silencio, que es la paradoja, ¿cierto? Entonces, esa experiencia de vaciarse del lenguaje, que ha sido también muy cercana a un autor como Samuel Beckett, no tener nada que expresar, no poderlo expresar junto con la necesidad de tenerlo que expresar, Samuel Beckett. Esa dimensión de la paradoja es muy fundamental acá, porque ¿cómo así que para anhelar el silencio y hablar de una experiencia en donde las palabras se vacían, tengo que decirlo con palabras? Entonces, es evidente que su autor Hofmannsthal escribió esta carta, eso es evidente. Una carta que va dirigida a Bacon, pero que al mismo tiempo va dirigida al lector, porque Bacon ya había muerto, ¿no? Y es un personaje imaginario, y nosotros cuando nos enfrentamos a la carta de Lord Chandos lo estamos haciendo como lectores. Entonces, el único contexto que yo podría darles de esto es que piensen en el ruido de nuestro mundo, ¿cierto? No dejen de considerar que el ruido de nuestro mundo pues, es mucho más amplio que el que experimentó Hofmannsthal con la decadencia del imperio austrohúngaro, el espacio urbano lleno de ruidos, entre los que digamos están los ruidos del lenguaje y esta capacidad tan particular que tenemos de hablar de todo y a toda hora. La carta entonces de Lord Chandos comienza así. Un momento. Me esperan un momento, yo busco exactamente la carta. Listo. Estamos en 1927, la carta de Lord Chandos. Esta es la carta que Felipe Lord Chandos, hijo menor del conde de Bath, escribió a Francis Bacon, más tarde Lord Verulam y Visconte, para excusarse ante su amigo por renunciar a toda actividad literaria. Hay una renuncia, ¿cierto? Estoy diciendo que no puedo expresar las cosas, entonces renuncio a la literatura y lo hago a través de una carta. Él dice lo siguiente: hay mucha bondad de vuestra parte, amigo muy venerado, en no tener en cuenta mi silencio de 2 años para escribirme como lo hacéis. Hay algo más que bondad en el testimonio de vuestra asombrada solicitud por el letargo en que cae mi espíritu y en que lo expreséis de esta manera ligera y burlona, que solo pertenece a los hombres bastante grandes para comprender los peligros que nos acechan en la vida y conservar sin embargo el valor. Termináis con el aforismo de Hipócrates. Bueno, no voy a ir hasta allá, pero él, Lord Chandos, comienza a contarle que
aparece una experiencia de pérdida del lenguaje y de pérdida de la palabra, y que por eso es que ha decidido dejar de escribir. Y también no quiere hacer planes ni proyectos. Como Bartleby, casi que diría, preferiría no hacerlo. Prefiero renunciar a toda actividad y a toda praxis. ¿En qué se convierte este sujeto y qué es lo que hay detrás de esa renuncia? Él dice que ya no quiere proyectos, recuerda los proyectos del pasado cuando se dedicó a escribir, incluso si uno lee la prosa de Hofmannsthal, realmente es muy bella, ¿sí? Pero él en esa carta va a mostrar que aquello que está experimentando incluso ni siquiera puede ser planteado en términos de las concepciones religiosas sobre el vacío. He perdido por completo la facultad de seguir ordenadamente con el pensamiento, la palabra, un tema cualquiera. Al principio se me hizo imposible hablar de cosas elevadas o generales por medio de términos de los cuales todo el mundo, sin embargo, se sirve corrientemente. Sentía una desazón inexplicable al pronunciar la palabra espíritu, la palabra alma, la palabra cuerpo, que las pone entre comillas. Descubría en mí una incapacidad íntima para emitir un juicio sobre los asuntos de la corte, los incidentes del parlamento o cualquier otra cosa. Es decir, toda esa cosa que nos pone a hablar, ¿no? A charlotear, a botar corriente, como decimos hoy. Siempre tenemos algún tema para hablar y nos parece muy extraño el que se queda callado. Me ocurrió y entonces comienza a fundamentar, primero la retórica más vacía que el vacío que él está experimentando y que la cercanía al silencio es el vacío que él encuentra en las conversaciones vacías y vacuas, que regularmente no dicen nada. Uno dice, este tipo está loco, ¿no? Pues imagínese, está contando que está perdiendo la experiencia del lenguaje, que puede llegar a una cierta fascia, pero nada más elocuente que Lord Chandos, ¿sí? La primera de las cosas que se le derrumban es el espacio moral, digámoslo así, porque él es padre de una hija de 4 años, al que en algún momento él cuenta esta anécdota, de todas maneras es un personaje imaginario, Catalina Pompilia, como una niña que hace una travesura, hace una mentirita, una mentira pueril, y al tratar de inculcarle la necesidad de ser veraz, recuerden que cuando uno habla a los otros, alguien está mal del amor, alguien está enfermo y entonces todo el mundo ve, tomate una limonadita, ya te vacunaste del COVID, todos nos volvemos médicos, ¿cierto? Nos volvemos consejeros, ¿sí? Porque, bueno, alguien ha perdido un amor, entonces venga hablemos, decimos, venga hablemos, venga conversemos. Habría experiencias que son muy válidas ahí, venga vamos a escuchar música bien despechada para ver que esto nos curemos de esta vaina. Pero todos tenemos como la idea de que al otro tenemos que darle como un consejo moral, ¿cierto? Que todos pontificamos de ser consejeros morales ante el otro. Y entonces pues la chica tiene su mejor amigo, el chico tiene su mejor amiga y es el que regularmente va a ser su profesor de moral en los días de crisis. Bueno, la persona que está en crisis sabe perfectamente que nadie la va a entender y eso le va a estar sucediendo como pasa con la manía depresiva, que no la considero mala ni negativa, sino que esa negatividad de la manía depresiva tiene muchas fuerzas internas que hay que saber descubrir. Por eso los depresivos pues no me considero profesor de moral para darles consejos. Y me gusta mucho esto porque pasa como con el ejemplo de Camus en El extranjero, que no llora la muerte de su madre, y repito de nuevo para que no se crea, yo lloré la muerte de mi madre, por supuesto, para que no crean que yo me estoy identificando con Meursault, pero el personaje me está diciendo algo más.
algo más extraño y muy distinto que los sentimientos comunes y cotidianos con los que solemos hablar. Él dice que cuando la niña dijo la mentira, él sacó las ideas morales, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y de pronto dijo que eso las palabras que él comenzó a emplear se le habían vuelto como colores centelleantes que comenzaban a desenmarañarse. Igualmente le parecían abstractas todas las palabras que podría decir con respecto a un juicio que se le hiciera a cualquiera. Todos hemos, y sobre todo hoy, en las redes sociales todos sabemos que el sistema del juicio es el primero que todos tenemos, o sea, lo primero que ponemos en las redes sociales es el juicio hacia el otro. No estoy de acuerdo y entonces inmediatamente alguien pontifica. Siempre hay alguien que pontifica de lo que está bueno y lo que está malo. Siempre hay un profesor de moral y una profesora de moral, incluso la moral más vulgar, ¿cierto? Pero todo el mundo, entonces, y eso se vuelve una pelea, pues mejor dicho, interminable. Entonces, cuando él dice que comenzaba a plantear ese tipo de juicios, un juicio sobre una obra de arte, un juicio moral, un juicio sobre política, las palabras se le volvían abstractas y eran como hongos podridos en su boca, se le descomponían las palabras. Y eso se los estoy diciendo no para que se vayan a quedar por mudos en una esquina mirando un muro y se hagan aficionados al estupor, pero sí para que piensen que detrás de esto hay tal vez otra cosa distinta, tal vez no un mensaje moral, sino tal vez la idea de que es posible relacionarse de otra manera con las cosas, aunque, como lo estoy haciendo yo paradójicamente, esté empleando tantas palabras. Bueno, igualmente, un día cualquiera, después de haber sentido que lo que le había dicho a la niña, sabemos que la filosofía pues puede ser lo que quiera, podemos hablar del imperativo categórico, podemos hablar de la moral y lo que… 5 minutos, guapucha. Entonces comenzó a perder el sentido familiar de las conversaciones cotidianas y el asunto comenzó a destruirse, salió a caballo tratando de huir de esa sensación, había puesto un veneno. ¿Cuántas veces hicimos eso, no? Tan horrible, ¿no? Porque el odio a los insectos o a los roedores, y eso se legitimó alguna vez, nos llevó a decir, bueno, hay que fumigar, ¿cierto? Bueno, puso un veneno, una anécdota bastante fuerte, puso un veneno para unas ratas que estaban en su finca, y cuando iba en el caballo comenzó a sentir que ese veneno, comenzó a sentir los chillidos de las ratas, es decir, comenzó a llegarle cómo se movían esas ratas en esas galerías, cómo chillaban, cómo sentían esa angustia, eso que Kafka cuenta en Josefina la cantora, en El pueblo de ladrones, y él dice, pero ¿por qué? ¿Cierto? Porque a mí me están llegando estos chillidos, porque me estoy sensibilizando frente a esta miríada de cosas que no tenía la costumbre de ver. Entonces él dice, evité a Platón, evité el mito, evité la armonía de las ideas, estos surtidores ya no me van a servir absolutamente para nada, la existencia se me está vaciando, no quiero experimentar los comentarios de los vecinos, de los parientes, nada, absolutamente nada de lo cotidiano, y de todo lo que podría darle ejemplos de vida superior y de vida digna. Entonces, él, después del evento de las ratas, lástima este tiempo, yo nunca he podido manejar los tiempos, pensé que hablando iba a ser más rápido, pero no, se apartó y él… las criaturas insignificantes comenzaron a tomar sentido,
¿cierto? Un perro, una rata, un escarabajo, un manzano achaparrado, un camino de carreteras serpenteantes, fíjense todos los elementos poéticos, una piedra musgosa, ¿cierto? Comenzó a suscitarle percepciones y sensaciones que él estaba contando en esa carta. Él decía, no puedo expresarlo, pero sin embargo él decía, un manzano apacharrado, un escarabajo, una rata, ¿sí? Una piedra musgosa, seres mudos y a veces inanimados se tienden a mí con total plenitud, tal gesto del amor que antes no había percibido, ¿sí? Todo lo que existe comenzaba a bullir y a bullir y a bullir, pero no es eso lo que nos pasa todo el tiempo y sin embargo no nos damos cuenta cuando vamos caminando, sino vamos pues como distraídos viendo el computador o recibiendo una llamada o haciendo una conversación. Si uno va por un camino silencioso no siente las hojas que caen, el brillo de la luna sobre las aguas, el chapoteo de un manantial, el croar de las ratas, etcétera, etcétera, que son ese tipo de cosas que por sí mismas comienzan a aparecer en las palabras de Lord Chandos, que precisamente comienzan a aparecer cuando él ha querido alejarse del ruido de las palabras y que habían permanecido inadvertidas para Lord Chandos. Entonces él comienza a decir que había encontrado la fuente del éxtasis enigmático y al mismo tiempo Lord Chandos se da cuenta que ese pensamiento de cierta manera es afiebrado, que la lengua que él tiene para expresarlo no es una lengua común, que no lo podría expresar en una lengua cualquiera, ni en el inglés, ni en el español, ni en ninguna, sino que tenía que buscar una lengua desconocida para expresar esas impresiones, un rastrillo, unos tiestos de flores, todos los elementos como inaparentes y desapercibidos de la vida cotidiana comenzaron a aparecer y Lord Chandos paradójicamente comienza a hablar de aquello que creía que no podía hablar. Entonces comienza a descubrir una ciudad desconocida, comienza a descubrir objetos desconocidos y su carta en los límites de esa experiencia y en los umbrales y las bisagras de esa experiencia pretende dirigirse a nosotros, a ese otro lado de lo desconocido, a ese otro lado, a ese misterio de lo otro y de lo no visto, de lo imprevisto, para contar que ese mundo y esa multiplicidad existe más allá de la retórica y más allá de las palabras viciadas, y nos está invitando a un nuevo modo de expresión que solo puede ocurrir cuando nosotros hemos acallado el ruido y cuando nos hemos acercado y nos hemos aproximado al silencio. Bueno, está ahí. No me merezco aplausos, tranquilo, no me merezco aplausos. Damos las gracias a Ricardo por su charla y en breve tendremos conversando desde el jardín a Ricardo y a Simón Marín, entonces para que vayamos preparando las preguntas y tengamos una charla bien nutritiva. Entonces los esperamos en breve. Muchas gracias.